Así es, aunque los transportes de la miniatura se vean tan futuristas, increíbles y los hayan vendido como lo único o lo mejor de lo mejor, de hecho eso es lo penúltimo que necesitamos. Lo último ya lo tenemos, que es un transporte público increíblemente malo. Pero ¿son estos transportes realmente tan malos? ¿Y por qué? Pues en este video ahora sí toca analizar la crisis de movilidad que actualmente pasa México. Así que vámonos rápido esta vez. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Antes de comenzar, quiero dejarte esta palabra y su definición, porque al final del video nos será de bastante ayuda para entender la gran mayoría de estos proyectos. Y ahora sí, podemos comenzar como tal el video. A nadie sorprende que el transporte público en México es lo último en lo que confiarías de cualquier ciudad mexicana, estés en el norte, en el centro o en el sur del país. Y lo peor es que esta crisis de movilidad ni siquiera es reciente. Antes que nada, desde ahora te digo que si hablaremos específicamente de México, aunque me estés viendo desde otro país de Latinoamérica, también el objetivo principal de este video perfectamente podría trasladarse a tu país. Lamentablemente parece que es un mal regional. Y ahora sí, continuando, lejos de las grandes metrópolis del país, el resto prácticamente no ha recibido ninguna mejora significativa, básicamente nunca. Muchas ciudades todavía hasta el día de hoy confían el día a día de su población en camiones de más de 20 años de antigüedad o peor aún, como en aún muchas de las ciudades fronterizas en reciclados estadounidenses del transporte escolar. De hecho, sea donde sea que vayas, de todas maneras, este es el estándar de transporte público urbano de cualquier ciudad mexicana, y sí, aunque sea bastante obvio, ni siquiera este está diseñado para cumplir las funciones de un transporte público en condiciones. Por supuesto, incluso las grandes metrópolis aún así han estado años estancadas. Monterrey y Guadalajara no habían construido una línea de tren ligero en más de 25 años. Y una megalópolis como la Ciudad de México, con todo lo que esto debería de implicar para una mejor movilidad, tiene de hecho 13 años también sin ver una línea de metro nueva. Por otro lado, como consecuencia directa de lo anterior, el parque vehicular ha ido al alza cada año, alcanzando ya los casi 37 millones de vehículos totales, lo que sumado también a la tremendamente deficiente planificación urbana horizontal de nuestras ciudades, infraestructura dedicada únicamente a los automóviles y a la vez prácticamente una inexistente inversión en el transporte público ya presente en las ciudades, han provocado que cada vez sea más normal ver este tipo de imágenes en cualquier ciudad del país. Y no Secretaría de Obras Públicas de cualquier estado. Un carril más no va a hacer nada por esto. Pero como te digo, nada que en tu día a día al trabajo o a veces hasta cualquier hora del día no hayas notado ya. Así que cualquier mejora en el transporte público sería bien recibida. Pero ¿debería de ser así? En los últimos meses probablemente hayas visto varios proyectos revolucionarios, únicos en su tipo o innovadores que han aparecido en varias ciudades del país, unos siendo construidos ya de hecho y otros parte de sistemas ya consolidados como el Metrorrey de Monterrey. Por supuesto todos destacan en ser muy vistosos, pero como decimos arquitectos y urbanistas, una cosa es el render y otra qué tan bueno se haya construido. Así que empecemos con el primero de ellos. Uruapan es en términos mexicanos una pequeña ciudad, y digo en términos mexicanos porque tampoco es que sea realmente pequeña, 300,000 habitantes. Una ciudad como esta normalmente basa su transporte público en estos típicos camiones que te he mostrado antes, pero Uruapan desde hace meses reveló que iniciaría construcciones de lo que sería un teleférico enfocado en el transporte público. De nuevo, bastante vistoso, bonito en los renders y con la promesa de movilizar a sus ciudadanos por 8.4 kilómetros en una línea, en la que promete ser la más larga de Latinoamérica. Y basta decir que inspirado en los recientes sistemas de cablebús de la Ciudad de México y su área metropolitana. Una nueva modalidad de transporte que de hecho justamente implementó América Latina primero con el Metrocable de Medellín y masificándolo con el Teleférico de La Paz en Bolivia. En principio no hay problema aparente, hasta que comparamos el horizonte de cada una de las ciudades, e incluso en las zonas en las que se ha implementado en la Ciudad de México. Hay que explicarnos. Si bien los teleféricos han resultado en una nueva forma de movilizar a los ciudadanos, estos claramente están enfocados para zonas montañosas donde otro tipo de transportes masivos no son factibles. Y fuera de la red de La Paz, para conectar estas zonas de difícil acceso justamente con transportes masivos convencionales como en Medellín y la Ciudad de México, que los conectan después a sus sistemas de metro.
Específicamente, el proyecto de Uruapan se estima en un costo de 3.200 millones de pesos o unos 180 millones de dólares. Un costo excesivo si lo comparamos con transportes que serían más eficientes para la ciudad, como el ejemplo ya visto de la línea de tranvía de Besançon en Francia, que costó 245 millones de dólares o unos 18 millones de dólares por kilómetro allá por 2014, contrastando con los más de 21 millones de dólares de este proyecto. Un proyecto que, además de ser más extenso y eficaz que el teleférico de Uruapan, trae consigo una verdadera mejora del transporte público y la movilidad de sus habitantes si de verdad se quisiera. Y hablando de tranvías que no son tranvías, la ciudad de Mérida este 2023 se prepara para inaugurar su llamado IE-Tram, un sistema de autobuses eléctricos similar al Trambus de Bayona en Francia o al BEI de Vitoria en España, una ciudad que de hecho ya hemos analizado en el canal, pero que en otras palabras y más claro es un BRT eléctrico. La Ciudad Blanca decidió este tipo de transporte público para conectar los puntos de mayor demanda de la ciudad, así como su futura estación del Tren Maya. Como te he dicho, este sistema lo podemos ver en el bus eléctrico inteligente de Vitoria-Gasteiz en España, el cual adapta la ya conocida fórmula de BRT a un funcionamiento eléctrico e híbrido entre un tranvía, gracias a la recarga de sus buses mediante pantógrafos en algunas de sus estaciones. De ahí su nombre IE-Tram, proporcionado de hecho por la empresa fabricante de estos modelos, pero que además de esto tiene poco más de tranvía. Un sistema interesante que, sin embargo, para una ciudad de más de 1.300.000 habitantes poco podrá hacer para mejorar realmente su movilidad. Este, a diferencia de los demás sistemas que veremos, tiene la ventaja de ser ya conocido y probado, pues cuántas de nuestras ciudades no tienen un BRT ya, que tampoco es que sean tan malos, pero claro, siempre dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Vitoria funge como un sistema alimentador para la red troncal de verdaderos tranvías de la ciudad, conectándolos en una línea circular, pero con la salvedad que Vitoria tiene dos excepciones en este caso. De nuevo, una red troncal y masiva de transporte público como lo es con sus tranvías, y segundo, que es una ciudad de 250.000 habitantes, incluso un poco más pequeña que nuestra anterior Uruapan. La introducción del Tren Maya en la península era la ocasión perfecta para crear conexiones y verdaderas opciones de transporte público masivo en sus ciudades, que tampoco es que sean tan pequeñas como hemos visto, el cual nuevamente se quedará en la misma fórmula de siempre, el BRT, en este caso con el disfraz de algo innovador. Y llegamos a mis dos proyectos favoritos, los DRT de Monterrey y Toluca. Tranquilos, si tampoco habías escuchado de este sistema de transporte, realmente es que nadie de este lado del charco lo había hecho. Este otro intento de tranvía, que algunos lo quieren ver como un metro, pero en realidad es un BRT o lo que sea, es un sistema realmente nuevo con su origen en China, creado apenas en el 2017. De hecho, es obra de la división de Shuzhou del fabricante estatal de trenes chino, y solo 3 ciudades con un total de 6 líneas actualmente lo operan. El sistema basa su operación con el guiado de los autobuses. Sí, hay que decirlo claramente, son autobuses, mediante líneas en el camino, que se basan en un sistema de guía magnética. De hecho, podríamos decir que es una versión modernizada de los antiguos autobuses guiados utilizados en ciudades como Essen en Alemania o Adelaida en Australia, que también ya hemos visto en el canal. Las líneas se encargan de dirigir a los autobuses sin necesidad de las catenarias utilizadas para los tranvías o algunos sistemas de metro. Y según sus desarrolladores, esto hace que el sistema sea más flexible comparado con los anteriores, pues incluso puede ser utilizado sin ninguna guía, ni siquiera con las líneas, convirtiéndolo en un simple autobús. Bueno, pues este novedoso sistema ha sido seleccionado para la línea 5 del Metrorrey, el sistema de metro ligero de Monterrey, o bueno, lo que quedaba de él, así como en estatus de factibilidad para la zona metropolitana de Toluca bajo el nombre de Metroluca. El problema de este sistema creo que es el más claro de todos. Un BRT vendido como sistema ferroviario con, de hecho, ya bastantes problemas en su único operador, China. Por ejemplo, el sistema más extenso con 3 líneas ubicado en Shanghái, ya desde sus inicios solo la línea 1 utilizaba este tipo de vehículos, contrastando con las líneas 2 y 3 que literalmente utilizaban autobuses articulados como cualquier otro sistema de BRT. Asimismo, también desde sus inicios una investigación encontró que los vehículos eran demasiado lentos. Por ejemplo, un viaje que normalmente tomaría 20 minutos en auto y 40 minutos en un autobús convencional toma más de 1 hora en la línea 1, y por consecuente había poca demanda de este transporte, normalmente con ocupaciones de menos del 20% de los vehículos, los cuales tienen una capacidad para 300 pasajeros.
En este caso es especialmente más grave el de Monterrey, pues su sistema de metro ligero cada vez más se ha convertido en una mezcla de tipos de transporte público con las líneas 1, 2 y 3 de metro ligero, la 4 y la 6 planeadas para monorrieles y bueno, la 5 que tendrá este tipo, que de hecho muy probablemente desde sus inicios o en un corto plazo presente congestiones, ya que los sistemas ferroviarios nunca tendrán reemplazo ni serán remotamente comparables con estos proyectos. Y así, por último, llegamos al único transporte público innovador que está plenamente en funcionamiento, pero justamente ya sobrepasado y congestionado por las razones anteriores. La Ciudad de México, como te decíamos, tiene 13 años sin ver una nueva línea de metro e incluso la única ampliación actualmente en obras de la línea 12 de apenas 4 kilómetros lleva ya en construcción nada más y nada menos que 8 años y a un costo de casi 20,000 millones de pesos, o unos 1,170 millones de dólares. Por poner en comparación, la actual ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid con 7.5 kilómetros de extensión costará unos 450 millones de dólares, con un costo por kilómetro de línea de apenas 60 millones si lo comparamos con los 292 de la línea 12 en la Ciudad de México. Pero bueno, no estamos aquí por el momento para hablar específicamente del metro de la Ciudad de México, sino con lo que se ha sustituido algunas de sus ampliaciones, justamente por el alto coste, pero que a su vez han salido bastante mal. El trolebús elevado desde la estación Constitución de 1917 hasta la estación Santa Marta de la línea A vino justamente a reemplazar una ya proyectada ampliación de la línea 8 del metro, con lo que fue anunciado como un proyecto innovador nuevamente. La respuesta fue claramente la congestión y sobredemanda del sistema prácticamente desde sus inicios, pues en lo que pareciera una simple conexión de líneas sin más, el problema fue sustituir un sistema masivo ferroviario como el metro con uno de muchísima menor demanda como lo son simples autobuses, más aún en una zona como el oriente de la Ciudad de México en la que las opciones de movilidad masiva son realmente pocas y la demanda es altísima, el cóctel perfecto para el desastre. Esto ha provocado que no sea nada raro ver estas imágenes cada vez más y, ojo, que aún falta llegar a la estación Santa Marta como tal, pues aún se encuentra en construcción, y además con otra línea de trolebús elevado actualmente en construcción, pero ahora al sur de la Ciudad de México. Después de todo, el objetivo de este video es saber que todos los ejemplos anteriores no son necesarios ni lo que nuestras ciudades y habitantes necesitan, aún incluso con los gravísimos problemas de movilidad que tenemos. Sí. Es cierto que cualquier mejora sería bienvenida, pero no gadget vans de cajón que prometen resolver los problemas de movilidad con una sola inversión, proyecto o transporte innovador. Ahora la palabra y definición que te dimos en un principio tal vez te haga más sentido. Nuevamente lo decimos, nuestras ciudades no necesitan de estos proyectos como si de productos milagros se tratara, y mucho menos como reemplazos a sistemas de alta capacidad. Nuestras ciudades necesitan sistemas masivos ferroviarios tales como tranvías, trenes ligeros, metros e incluso, más en la Ciudad de México, líneas de trenes suburbanos. Y esta elección no solo es por demanda, que por supuesto es uno de los principales factores, sino incluso por costo. ¿Recuerdas que la ampliación del Metro de Madrid es casi 5 veces más barata por kilómetro que la de la Ciudad de México, incluso siendo esta más larga? Pues el problema reside en que entre más tipos de transporte público se tengan o más únicos sean, más costoso hace su construcción. De hecho, una de las razones por la cual proyectos ferroviarios en España, Francia u otros países de la Unión Europea sean más baratos es por la demanda de estos proyectos que se tiene constantemente. Es decir, casi siempre que se construye un nuevo sistema de transporte o una nueva línea es utilizada la tecnología ya implementada, como los tranvías o los que ya mencionamos, y no introduciendo una nueva. Esto hace que, por ejemplo, empresas relacionadas con su construcción, como alguna que se dedique a prefabricados para túneles o vías para tranvías, tengan a su vez una constante cartera de proyectos a quienes venderlos y, en última instancia, reduciendo así sus costos. Claramente muchas más cosas influyen. Pero bueno, cuéntanos qué esperas de estos proyectos y si piensas que de verdad podrían ayudar en algo. Y ahora sí, recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.